Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Feliz sábado para cada uno de ustedes, mis hermanos de Esperanza. Es un gusto poder hacer este video de manera especial para ustedes. Lamentablemente no pude estar presencialmente por esta vez. Sin embargo, me da gusto poderles saludar. Espero que se encuentren muy bien, reunidos con nuestro Dios. Y el día de hoy, hermanos, vamos a seguir la continuación de la plática que habíamos tenido anteriormente acerca del santuario. Recordemos que el santuario muestra tres verdades, no se olviden de esto. Am, la verdad acerca del sacrificio sustitutivo de Jesús, que es cuando Jesús toma nuestro lugar como sacrificio, como nuestro lugar para poder tener perdón de nuestros pecados. Luego dijimos que íbamos a hablar acerca de la mediación sacerdotal, es decir, cómo Jesús hace una intercesión por nosotros ahora que Él está en el cielo. Y tercero, tendremos también en el santuario se revela la verdad acerca del día del juicio o el proceso del juicio. De hecho, nuestro texto clave, si ustedes no mal recuerdan, se encuentra en Daniel 8:14. Vamos a leer nuevamente Daniel 8:14, que es el texto clave. Ojalá que puedan abrir sus Biblias. Y dice así, um, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La última vez platicábamos acerca de lo que implicaba el santuario, qué representa el santuario, por qué es importante estudiar el santuario. Y en el santuario vamos a ver el día de hoy, en este momento, acerca de la mediación sacerdotal, es decir, la intercesión que hace el sacerdote. Ahora, recordemos algo, hermanos. Para poder entender lo que se hace en el santuario celestial, que es el original, debemos de entender qué es lo que se dice en el santuario terrenal. El santuario terrenal nos muestra de manera más precisa y específica qué es lo que se hace en el cielo. Y recordemos, hermanos, que todo el santuario, todo lo que se hacía, las ceremonias, los ritos, representan la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes vamos a orar, ¿te parece? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre, queremos que nos des el Espíritu Santo para poder entender el mensaje de esta tarde. Acompáñanos, Señor, y que tú seas el que nos hables, por favor. Rogamos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense bien, Daniel 8:14 habla precisamente acerca del santuario. Vamos a ver la mediación sacerdotal y para ello, fíjense bien, vamos a leer dos textos del Antiguo Testamento donde vamos a encontrar por qué es importante la mediación sacerdotal. En primer lugar, por qué era importante y cómo se hacía en el Antiguo Testamento, y más adelante vamos a ver lo que Jesús hace por nosotros también en ese sentido. Recordemos que para poder entender a veces algo del Nuevo Testamento es necesario ir al Antiguo Testamento o viceversa. Pero la mediación sacerdotal es algo que viene en la Biblia, en algunos pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero vamos a ir a la primera cita que se encuentra en Isaías 59. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ojalá que usted lo pueda abrir junto conmigo. Isaías 59, versículo 1 al 2. Vamos a leer Isaías 59, 1 al 2. Dice, He aquí, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Mire, qué interesante, ¿no? En primer lugar dice, la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Es decir, Dios ha hecho provisión. Nuestro Padre Celestial hizo provisión y lo hizo a través del sacrificio sustitutivo, tomando Jesús nuestro lugar, que merecíamos morir a causa del pecado. Dios nos dio ese regalo, esa gracia para que pudiéramos aceptarlo. Sin embargo, fíjense bien, sigue diciendo, aunque no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, es decir, por amor a Él mismo, Dios mismo por amor, Él da misericordia hacia nosotros, tiene compasión de nosotros y busca la manera. Y dice aquí, ni se ha endurecido su oído para oír, pero, fíjense bien, aquí esto es lo que contrasta, ¿no? Dios nos ama, Dios ama a la persona,
Pero cuando nosotros cometemos pecado, cuando estamos en pecado, cuando amamos algo o alguien más que a Dios, hermanos, cuando nosotros no queremos que Dios sea parte de nuestra vida, no queremos cambiar nuestro carácter, no queremos reflejar el carácter de Dios en nuestra vida, entonces es cuando vienen el desafío y el problema. Pero vuestras iniquidades, fíjense bien, nuestros pecados, nuestros actos, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ese es el problema. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y como Dios es santo, fíjense bien, Dios es santo puro, Él no puede estar en contacto con el pecado, no puede estar en contacto con el pecado en sí. Entonces, por esa causa, mis hermanos, nosotros hemos estado en división con Dios. Hemos estado. Es decir, es un acto pasado siempre y cuando la persona, fíjense bien, la persona haya aceptado a Jesús como su Salvador personal en el presente o en el pasado. Pero si tú no lo has hecho todavía, aún estás dividido, es decir, aún estamos separados de Dios. El apóstol Pablo habla precisamente de esto. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, Dios nos puso como enemigos también a causa de nuestros pecados. Terrible. Por eso dice aquí la palabra de Dios en Isaías: vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Ese es el problema. Entonces, al haber una división, al haber una separación a causa del pecado, no del pecador, sino a causa del pecado, a causa de los actos que hemos cometido, a causa de nuestras imperfecciones, Dios, escuchen bien, Dios tiene que poner un puente para que sea más simple. Dios tiene que poner un puente de conexión, tiene que poner a una persona para que pueda intermediar, para que podamos conectarnos con Dios directamente. Fíjense bien, tiene que haber un puente, una persona para unirnos con Dios a causa de nuestro pecado. Y ustedes ya saben a quién me refiero, pero más adelante vamos a ver estas cuestiones tan importantes. Entonces, al estar destituidos, al estar separados, al haber división a causa de nuestro pecado, Dios también hace provisión para eso también, mis queridos hermanos. Eso es lo interesante de Dios, el amor de Dios, el plan de salvación es completo, es genuino, es no hay imperfección en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios lo conoce y lo sabe todo. Interesante. Ahora, vamos a ir ahora en el sentido práctico y en el sentido de cómo Dios enseña este principio de la mediación sacerdotal. Y vamos a ir ahora a Levítico. Vamos a ir a Levítico capítulo 4, versículo 30 al 35. Vamos a ir a Levítico capítulo 4, versículo 30 al 35. Muy bien, vamos a leer juntos también. Busque su Biblia, léalo, perdón, junto conmigo. Levítico capítulo 4, versículo 30 al 35. Dice así, vamos a leer. Esto es muy importante leer todo el pasaje. De hecho, hermanos, si ustedes se dan cuenta, este pasaje que vamos a leer está después del pasaje donde se explica qué hacer cuando alguien peca. Cuando alguien estaba en pecado, recordemos nosotros, se tenía que traer una ofrenda en el tiempo de Israel, en el tiempo cuando existía el santuario terrenal. Cuando alguien pecaba, se tenía que entregar una ofrenda, un, una oveja sin defecto como sacrificio. Ahora miren lo que dice el versículo 30. Luego, fíjense bien, el sacerdote, así se le llama a esa persona, esa función que tenía la persona que ministraba dentro del santuario terrenal, sacerdote. Tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda o la sangre del sacrificio, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le quitará toda su grasa, de la manera que le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Fíjense bien, si el sacerdote no estaba, hermanos, si el sacerdote no estaba de por medio, era imposible hacer expiación y perdón. Era necesario que hubiera expiación para que pudiera haber perdón, pero esto lo hacía el sacerdote intermediaba, el Hijo de Dios, el pueblo de Israel,
no podía ir directamente a hacer todo el protocolo, no podía, tenía que tener un intercesor. Claro, lo que vemos en el santuario terrenal, amigos, hermanos, es una representación de lo que Cristo Jesús hace también. Y sigue diciendo, vamos a leer hasta el versículo 35. Si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto, perdón. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degüellará como expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote, fíjense bien, otra vez el sacerdote, con su dedo de la sangre de la expiación la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda su grasa, como le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda quemada a Jehová. Y fíjense bien, así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido y será perdonado. Fíjense bien, no solamente era necesario, hermanos, llevar una ofrenda para poder ser perdonado, era necesario también el elemento del sacerdote para poder hacer todo el rito del sacrificio y él poder llevar la sangre en los cuernos del altar del holocausto donde se sacrificaban los animales. Y cuando se hacía ese rito, solamente haciendo ese rito completamente, amigos, era cuando el pueblo, o más bien el Hijo de Dios, era perdonado. Sin este elemento era imposible, era necesario un sacerdote, un intercesor, un mediador, si se puede decir así. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pastor, ¿y dónde encontramos esto cumplido en Cristo? Fíjense bien, ¿dónde encontramos esto cumplido en Cristo? ¿Dónde se cumple esto en Cristo? Y vamos a ir a Hebreos, fíjense bien, es muy importante otro texto, Hebreos 7. Hebreos 7. Vamos a abrir nuestra Biblia nuevamente y vamos a ir a Hebreos capítulo 7. A ver si ustedes lo encuentran más rápido que yo. 7, versículo 22 hasta el 28. 22 al 28. Ok, vamos a leer desde, ok, versículo 22 hasta el 28. Vamos a leer ahora. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Recordemos que de alguna manera el pueblo de Israel estaba en el antiguo pacto, pero Dios dice, yo voy a cumplir un nuevo pacto con ustedes, un pacto mejor, un pacto que es duradero, un pacto completo. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Aquí el apóstol Pablo empieza a hacer una comparación entre lo que se hacía en el santuario terrenal y lo que Cristo hace. Recordemos que en el santuario terrenal era una representación de lo que Jesús haría y hace por nosotros, ahora en este momento. Y es cierto, es más, déjenme decirles también que los sacerdotes tenían que hacer expiación por ellos mismos, dando a entender de que ellos eran imperfectos, necesitaban también de la salvación, dando a entender que el ser humano no tiene la facultad de rescatar, sino que solamente Cristo puede hacerlo. Y Él es el sacrificio perfecto, Él es el cumplidor del nuevo pacto mejorado para nosotros. Versículo 24, pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir? Un sacerdocio que no cambia. Jesús, hermanos, es el alfa y la omega. Dios es el alfa y la omega. Siempre ha sido, desde antes del tiempo, hermanos, siempre ha estado Dios de por medio. Él no cambia. Si Dios dice, hermanos, que Él es amor, Él así lo ha manifestado en toda la Biblia. Y antes de que existiera la Biblia, Él es inmutable. Él es amor. No puede ir en contra de lo que Él es en su naturaleza y en su esencia, mis queridos hermanos. Entonces, si Jesús dice que Él intercede por nosotros, es porque así es. Y en algún momento, hermanos, lamentablemente, fíjense bien, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de fechas, por cuestiones donde Dios sabe que es necesario ya dejar la existencia de este mundo en el sentido de que tiene que destruirlo, hermanos, porque este mundo en algún momento tiene que acabar, tiene que terminar. ¿Por qué? Porque, hermanos, este mundo se está acabando. El ser humano tiene esa facultad de autodestruirse. Y eso lo vemos
en el Antiguo Testamento con los antidiluvianos, por ejemplo, que ellos tenían tanto conocimiento, habían avanzado en todo sentido, pero lamentablemente se fueron degradando a tal grado que Dios dijo, me lastima, me entristece ver al ser humano en esta condición. Y pareciera, hermanos, que vamos hacia esa dirección también. Pero Dios no cambia. Dios es amor. Todo lo que Dios hace, hermanos, es por amor. Lo que nos pasa, lo que nos sucede, Dios sabe lo que es mejor para nosotros, pero tenemos que aprender a confiar en Él. Dice versículo 26, versículo 25, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjense bien, salvarlos perpetuamente. ¿Qué quiere decir? Que mientras estemos en el tiempo de la gracia, mientras no termine el tiempo de la gracia, y déjenme decirles algo, ¿cuándo se acaba el tiempo de la gracia? De dos maneras. Cuando el Señor nos llama al descanso, la cual la vida no la tenemos comprada, y segundo, cuando Jesús venga por segunda vez. Si Dios nos da la oportunidad, hermanos, de ver con nuestros propios ojos sin pasar al descanso, vamos a poder ver a Cristo Jesús viniendo de la nube de los cielos. ¿No dices amén? Ese es el detalle, hermanos. Entonces Dios dice, voy a salvarlos perpetuamente, pero hasta donde se acabe la gracia. Pero ahora, hermanos, tenemos esa oportunidad de estar a cuentas con Dios todos los días. Olvidémonos del concepto evangélico que dice una vez salvo, siempre salvo. No es así. Todos los días tenemos que estar a cuentas con Dios, pidiendo a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, intercesión para nosotros, porque dice aquí, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús es el puente, es el intercesor, es el que aboga por nosotros para que podamos ir ante el Padre, para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para que podamos ser limpios de toda maldad, para que Cristo Jesús pueda cambiarnos completamente nuestra vida de manera personal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué tan importante es la mediación que Cristo hace por nosotros y las implicaciones que hay. Sigue diciendo, tal sumo sacerdote nos convenía. Y empieza a describir a Cristo Jesús santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, es decir, los terrenales, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Y cómo lo logró, hermanos? Ofreciéndose a sí mismo en la cruz del Calvario, ofreciéndose como sacrificio sustitutivo, una vez para siempre, en la cruz del Calvario, hermanos. En esa cruz nosotros encontramos esperanza. En esa cruz encontramos victoria sobre Satanás. En esa cruz, hermanos, encontramos libertad, esperanza en nuestra vida. En esa cruz encontramos corrección. En esa cruz encontramos una mejor vida en Cristo Jesús. En esa cruz encontramos el amor perfecto, el amor desinteresado, el mayor recurso que Dios pudo haber dado para nosotros en la humanidad, a la humanidad. Saben, hermanos, de todos los mundos que puedan existir en este universo, este mundo es el más especial para Él. Aunque Dios no puede sufrir, Dios voluntariamente, al igual que Jesús, o más bien Dios voluntariamente se pone en un estado de sufrimiento por amor a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Él sufre lo que nosotros sufrimos, eso lo dice la Biblia. Recuerden que también Jesús voluntariamente se sometió a ser un ser humano, al igual que nosotros, nuestra naturaleza no caída, porque Jesús no tuvo una naturaleza caída, pero sí una naturaleza humana, sentía, tenía hambre, eso lo encontramos en la Biblia, pero también era divino también, porque fue nacido del Espíritu Santo con la Virgen María. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, dice aquí la palabra de nuestro Dios, eh, una vez para siempre, la cruz hace eso para con nosotros, hermanos, en ese sentido. Y fíjense, es algo interesante, ¿no? Sigue siendo la palabra de Dios en am, el versículo 28. Versículo de 28 dice, la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles,
pero la palabra el juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Voy a volver a leer. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Es decir, la ley de Moisés, la ley ceremonial, lo que exigía el Pentateuco, los 5 primeros libros, lo que Moisés había escrito, lo que Dios le pidió a Moisés en su momento. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Por eso Jesús se le conoce como el sacrificio perfecto, como el sumo sacerdote perfecto. A Jesús se le conoce como el guiador del nuevo pacto, el cumplidor del nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? Así que, amigos, yo los invito, fíjense bien, es importante este asunto de la mediación sacerdotal. Eh, Solamente cuando entendamos realmente esto, yo creo, hermanos, que vamos a poder entender muchas cosas. Y déjenme decirles, hermanos, rápidamente que se hacían sacrificios, fíjense bien, 2 tipos de sacrificios. Ahorita voy a compartir aquí pantalla y vamos a ir concluyendo nuestra reflexión. En primer lugar, hermanos, teníamos 2 tipos de sacrificios. Primero, el sacrificio diario, donde el sacerdote también hacía una función especial. El sacrificio diario transfería los pecados al santuario, haciendo necesario una purificación del santuario. En el sacrificio continuo, el sacerdote, hermanos, fíjense bien, ministraba solamente en el lugar santo donde se encontraba el incienso, el pan y las lámparas. Esta palabra se le conoce como el tamid o el sacrificio continuo. Entonces tenemos también que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Una vez al año se realiza en el lugar santísimo para purificación o limpieza de los pecados del pueblo. Y eso lo encontramos registrado en Levíticos 16. Ahora, ¿cómo se contamina el santuario, hermanos? Encontramos que 2 tipos de contaminación: la legal, por los pecados confesados, y la ilegal, personas impuras por los pecados de apostasía del pueblo de Dios, por la profanación de los paganos también. Ahí tenemos los 2 tipos de, eh, contaminación. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque, hermanos, ahora la próxima vez que estemos viendo este texto, o más bien Daniel 8:14, vamos a encontrar, fíjense bien, vamos a encontrar que dice aquí: hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Y Levítico 16 tiene que ver con la purificación, tiene que ver con cómo se purificaba el santuario, pero eso lo vamos a ver, y tiene que ver también, hermanos, con el juicio también, de alguna manera. Pero, hermanos, regresando un poquito, habiendo hecho un pequeño paréntesis y habiendo concluido nuestro asunto del sumo sacerdote, del sacerdocio de Cristo. Cristo, hermanos, en en Hebreos dice eso, ¿no? Dice lo que acabamos de leer, que Jesucristo vive para interceder por nosotros para siempre. El libro de Hebreos, hermanos, es un libro precioso, de verdad. Cuando usted tenga la oportunidad de leerlo, en su momento, léalo a profundidad, va a encontrar enseñanzas preciosas acerca de la palabra de nuestro Dios y lo que Cristo hace por nosotros ahora en este momento. Jesús, después de que murió, hermanos, Él ahora está intercediendo por nosotros, dice la palabra de Dios. Él está haciendo eso. Él está intercediendo por nosotros como hijos, como hijos de Él. Entonces, hermanos, es importante que podamos entender esto con la ayuda de nuestro Dios. Hay mucho de qué hablar de esto, hermanos, pero yo creo que esto puede ser muy puntual y les puede ayudar a cada uno de ustedes. Yo los invito, en el nombre del Señor, hermanos, que nosotros podamos ir a ese sacerdote que se llama Cristo Jesús, ese sacerdote que vive para interceder por nosotros mientras estemos en el tiempo de la gracia, mis queridos hermanos. No se olviden de eso. Y voy a volver a leer otra vez. Dice aquí, eh, versículo 25 de Romanos 7:25: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. Tenemos un abogado, tenemos un sacerdote. Cristo Jesús te quiere salvar. Cristo Jesús
quiere que tú seas parte del reino de los cielos. No tienes por qué tener miedo ante el juicio, no tienes por qué tener miedo ante lo que va a pasar, hermanos. El que nos quiere destruir realmente, el que nos calumnia, el que nos acusa, es Satanás. Y por eso, hermanos, se tiene que haber un juicio, y más adelante lo vamos a ver, que tiene que ver el juicio con el gran conflicto, con la gran controversia que vivimos hoy en día. Pero, hermanos, podemos estar confiadamente en Cristo Jesús. Podemos confiar en Él. ¿Te gustaría confiar en Él? ¿Te gustaría que Jesús fuera tu sumo sacerdote? ¿Te gustaría que Jesús viviera para interceder por ti? Tú tienes que ir con un corazón sensible, humilde. Hermanos, estamos en tiempos donde ya debemos de hacer las cosas bien y dejar a un lado el orgullo y permitir que Jesús haga el cambio necesario en nuestras vidas, porque vivimos tiempos peligrosos, hermanos. Muchos de los escogidos caerán, hermanos. Mucha gente que creíamos fuertes en su fe ya no van a estar, hermanos. Ese es el detalle. Mantengamos firme nuestra fe, tomémonos de la mano de Cristo Jesús, de nuestro sacerdote. ¿Te gustaría eso? Yo espero que sí. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, gracias por darnos esta reflexión y espero, Señor, que este concepto de la mediación sacerdotal, tú puedas estar de por medio, Señor, y podernos confirmar nuestra fe, confirmar que tú intercedes ahora por nosotros. Mientras exista la gracia, Señor, tú vas a perdonarnos. Si vamos con un corazón arrepentido, triste, Señor, sensible a tu voz, tú vas a hacer todo lo posible, Padre, con tal de podamos hacer un cambio y con tal, Señor, de que seamos salvos también. Y gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús, por esa mediación que tú haces por nosotros. Acompáñanos, dirígenos. Te rogamos, Señor, que puedas estar con nosotros y puedas estar con la iglesia de esperanza. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que esta reflexión les ayude. Dios les bendiga mucho. Cuídense mucho y nos estamos viendo próximamente con la ayuda de nuestro Dios. Bendiciones. Nos vemos pronto.